Y quiero comenzar, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en nuestra serie de Yo Soy. Hoy es el cuarto Yo Soy que vamos a ver. Y hoy vamos a ver el capítulo 10 de Juan. Así es que si tiene su Biblia, abra su Biblia en Juan capítulo 10. Si tiene su teléfono, prenda su Biblia en Juan capítulo 10. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el Señor Jesucristo va a decir uno de sus yo soy, va a proclamar y va a decir yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el Señor Jesucristo una vez más con su declaración yo soy está diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne y va a decir que Él es la puerta de las ovejas y que Él va a llamar a sus ovejas y va a sacar a sus ovejas y las va a llevar para alimentar a sus ovejas. Desgraciadamente, hay muchas voces que nosotros escuchamos en estos días. Y puedes escuchar en la televisión que te hablan de una cosa y puedes leer en las revistas o en el internet o ver videos, ¿verdad? Que es algo muy famoso, bueno, muy popular ahora, ver videos para informarnos y entonces tenemos ideas de muchas fuentes que nos están diciendo y hay muchas voces que nos están hablando acerca de diferentes temas. Y hace unas semanas yo creo que vi un episodio de un programa que se llama I Shouldn't Be Alive, no debería estar vivo, donde presentan historias de personas que por alguna razón se encontraban en una situación de peligro y estuvieron a punto de morir y sin embargo sobrevivieron. Y me llamó mucho la atención la historia de una pareja que fue a las montañas de California, estaban en Palm Springs en una conferencia y el fin de semana decidieron ir a un tour a las montañas de California y se armaban esos viajes con personas, iban allá, pasaban el día y después regresaban y se iban en un tour, en un bus o en un autobús y se iban allá y regresaban. Entonces estando allá pues empezaron a caminar por los caminos que hay, ¿verdad? Por las sendas que se abren ahí para que uno pueda ir y contemplar la naturaleza y ellos iban caminando y veías ahí a todos los turistas tomando fotos y ellos también tomando fotos y llegó un momento cuando ellos escucharon como una cascada y dijeron, vamos a ver dónde está esa cascada y comenzaron a caminar y iban siguiendo el sonido de la cascada y escuchaban la voz de las personas y hasta que llegaron y efectivamente había un pequeño salto de agua ahí y estaba cayendo el agua y entonces tomaron fotos, descansaron, platicaron y lo demás y cuando llegó la hora dijeron, ya se está haciendo tarde, vamos a regresar porque es la hora en que va a regresar el autobús y tenemos que estar ahí. Entonces comenzaron a caminar. Habían caminado tanto que se habían perdido en donde estaban exactamente, pero pues no era muy difícil porque estabas escuchando la voz de más turistas. Entonces comenzaron a seguir la voz de los turistas y escuchaban voces por ahí, iban caminando para allá y después escuchaban las voces por allá y se iban caminando para allá y después escuchaban la voz por allá y entonces se iban caminando siguiendo voces hasta que se dieron cuenta que se habían perdido, que ya había llegado la hora que se iban, ya no escuchaban más voces y entonces comenzaron a tener esa sensación de que estamos en problemas. Y entonces les llegó la noche y ellos ahí metidos sabiendo que hay osos y que hay otros animales y hay el león de montaña o mountain lion o puma y entonces obviamente comenzó toda esa angustia de pasar la noche en ese lugar y entonces trataron de pues, fácil, vamos a bajar la montaña y seguramente vamos a llegar a una carretera y comenzaron a bajar la montaña y cuando se dieron cuenta estaban sumamente perdidos, llegó la mañana, no encontraban el lugar y ni siquiera que no estaban y entonces ni siquiera había rescate y comenzó toda una situación terrible. Bueno, puedo pasar aquí toda la hora contando la historia, pero finalmente, gracias a Dios, obviamente lo rescataron. Pero esta es la enseñanza que nosotros tenemos de esto que le pasó a esta pareja. Nosotros estamos escuchando muchas voces de diferentes partes y lo que llevó a esta pareja a perderse fue que ellos sin darse cuenta, lo que estaban siguiendo no era la voz de las personas, sino era el eco de la voz de las personas que rebotaban en las montañas y entonces ellos iban tras una voz equivocada
que no era la voz que escuchaban originalmente los turistas, sino era un rebote o el eco de la voz en algún lugar. Y muchos de nosotros tal vez estamos oyendo voces, esas voces que te dicen: yo tengo la solución a tu problema, yo soy la respuesta que tú estás buscando a los males de la sociedad. Y nosotros escuchando voces que nos dicen que ellos tienen la respuesta para los males de la sociedad, que ellos tienen la respuesta o la solución para nuestros problemas personales, para nuestros problemas sentimentales. Y entonces comenzamos a oír a doña Chonita, ¿verdad? Y al Dr. Phil, y comenzamos a escuchar todas estas voces que nos dicen y que nos hablan que ellos tienen la solución, pero nos da cuenta que en este pasaje el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él les está diciendo entonces: yo soy la puerta de las ovejas, yo hablo, yo llamo a mis ovejas conocen mi voz, yo las saco y yo las llevo a pastos verdes. Entonces escucha. Tú puedes estar siguiendo voces que no te están llevando a pastos verdes, te están llevando a esclavitud, te están llevando a engaño, pero el único que puede ofrecerte realmente descanso para tu alma, y aquí en este pasaje es donde el Señor Jesucristo habla esas famosas palabras que hemos oído tantas veces: el ladrón no viene sino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Juan capítulo 10, los primeros 10 versos de este pasaje. Acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios y vamos a honrar al Señor y su palabra. Y la palabra de Dios dice así: de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y mira lo que sucede. Esta alegoría les dijo Jesús, ¿pero qué? Ellos no entendieron lo que le decía. Yo espero que este día nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Y dice entonces: volvió pues Jesús a decirles, o sea, para que me entiendan, volvió Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú nos quieres hablar en este día. Oramos, Padre, y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Como siempre, el Señor Jesucristo va a aprovechar los momentos cotidianos de la vida para dar una enseñanza poderosa y profunda. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es que el Señor Jesús se presenta en este pasaje como la puerta de salvación, y una puerta que lleva a la persona que cree a Jesucristo, o le cree a Jesucristo, es una puerta que lo va a llevar a la verdadera libertad, a descanso y alimento para su alma. Pero también existe un gran peligro que nosotros estemos siguiendo voces equivocadas que nos están llevando a la esclavitud y a la perdición. Y como dice aquí el Señor Jesucristo, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Así es que el Señor Jesús da este discurso maravilloso en Juan
capítulo 10, donde les dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y más adelante en el discurso, que vamos a ver primero Dios la semana que entra, bueno, tal vez no, sí, la semana que entra, vamos a ver que el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Así es que hoy vamos a ver que Jesucristo, Él es la puerta de las ovejas. Pero para poder entender lo que Él está diciendo, siempre tenemos que entender el contexto, porque cuando empezamos aquí, el Señor les dijo, de cierto les digo, ¿verdad? El que vino antes de mí es un ladrón, y los que vinieron antes que yo o los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, lo vemos en el capítulo 9, porque en el capítulo 9, si usted recuerda, todavía estamos, vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo está en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo aún está en Jerusalén, todavía está en la fiesta de los tabernáculos, y sus discípulos ven a un hombre que está ciego. Y entonces vienen al Señor Jesús y le dicen, Señor Jesús, este hombre aquí está ciego porque sus padres pecaron, y como consecuencia del pecado de sus padres, el juicio de Dios cayó sobre de él y nació ciego, o este es un pecador y por eso está ciego. Y el Señor Jesucristo les dice unas palabras impresionantes. ¿Se acuerdan que les dice? Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Él está así, ¿para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en él. Escuche qué impresionantes palabras. Porque seguramente usted y yo alguna vez hemos pasado por alguna situación que nos hemos preguntado, ¿por qué me sucedió esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O te ha sucedido algo en la iglesia y alguien llegó y te dijo, ya ves, pecador, un pecador, eso te sucede por ser un pecador? Y nosotros estamos igualitos que los discípulos y que los religiosos, acusando a las demás personas, diciéndole, tú eres esto, tú eres aquello, y Dios te está castigando por esa situación. Y no nos damos cuenta que tal vez esa situación, por más dolorosa que sea, yo no estoy diciendo que no es dolorosa, obviamente es dolorosa, obviamente ha dejado marcas durísimas en nuestra vida, traumas tal vez, quizás. Yo pienso en personas que han sufrido violación, que han sido abusados por sus propios familiares, que han quedado marcados por su vida y se preguntan, ¿dónde está Dios cuando me está pasando eso? Y el Señor Jesucristo dice, yo no lo mandé, pero lo que yo sí sé es que eso que te sucedió es para que la obra de Dios se manifieste en ti. Escucha, Dios tiene un mensaje de poder, de esperanza, de perdón, de sanidad para cada uno de nosotros este día. Pero ¿sabe qué hicieron los religiosos? Inmediatamente acusan. Y el Señor Jesucristo se acerca con el ciego y dice la Biblia que le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Y entonces le dice, yo soy. Pero el Señor Jesucristo hace algo tremendo con ese ciego. Dice la Biblia que escupió en la tierra y después hizo lodo. Imagínense eso ahorita, con el COVID, ¿verdad? Escupe ahí, ahora, déjame sanar. ¿Quién viene para que? Saliva santa. Y entonces hizo lodo con su saliva y fue y le untó en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y ahí va el ciego y se lava en el estanque de Siloé y de pronto comienza a ver y entonces comienza a caminar bien, glorificando a Dios, y la gente lo ve y dice, oye, ¿tú eres el ciego o te pareces al ciego? Y le dice, no, yo soy el ciego. Entonces, ¿cómo es que ves? Aquel hombre, Jesús, me dijo, hizo lodo, me lo untó y me dijo que me fuera a lavar al estanque y ahora veo. Y vienen los religiosos, da gloria a Dios, ¿quién te sanó? Y una vez más, ¿y tú quién dices que es ese hombre? Pues ese hombre debe de ser el profeta, el del que habló Moisés, él debe ser el Hijo de Dios. Y los religiosos inmediatamente, no, ese hombre no es nadie, porque hoy es sábado y te sanó en sábado, es un pecador. Los pecadores no hacen eso en sábado.
Y el ciego dice, ¿cómo es que fuiste sanado? Pues ya les dije, 3 veces le preguntaron, 3 veces les dice la misma historia. Y lo interesante de esta historia, así como al margen de la historia, ¿se acuerdan que la Biblia dice en Génesis 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después le sopló aliento de vida? Formó al hombre del polvo de la tierra, el Señor Jesucristo escupió en el polvo de la tierra, hizo lodo, y a lo mejor a este ciego le faltaban los ojitos y ahí hizo 2 caniquitas y se las puso. Pero qué curioso que el Señor hace esto. Y los religiosos inmediatamente se ponen a discutir, y entonces este ciego, que no sabía nada de teología, que nunca había estudiado en un seminario, que nunca, por lo que sabemos y por lo que vemos, era una persona común que no tenía ningún estudio ni teológico ni mucho menos, pero le dio una de las lecciones más tremendas a todos estos teólogos. Porque estos teólogos que conocían la ley y la escritura y se jactaban de conocer la teología, le dijeron, este no puede ser el profeta, porque ni siquiera sabemos de dónde viene. Y además este es un pecador porque sana el sábado. Y el ciego, sin saber mucha teología, le dijo, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde viene. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Yo era ciego y ahora veo. ¿Y saben qué hicieron los religiosos? Como no pudieron argumentar contra la experiencia objetiva, contra la realidad de que ese hombre había estado ciego, y fueron, le preguntaron a los papás, y los papás, por temor a que los expulsaran de la congregación, dijeron, pues pregúntenle a él porque ya tiene edad para que les conteste. Y le volvieron a preguntar y les volvió a decir lo mismo. Finalmente lo que hicieron, lo expulsaron de la congregación. A ese punto se llega a veces a expulsar a los que han tenido un encuentro verdadero con el Señor. Y después, lo curioso es que el Señor Jesucristo lo encuentra y le dice, oye, ¿crees en el Señor Jesús? Y dice, ¿quién es, Señor? ¿Crees en el Hijo de Dios? Le dijo, Señor, ¿y quién es para que crea? Y el Señor Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí se postró el ciego y le dijo, sí, Señor, sí creo. Qué experiencia más tremenda. Y entonces, después de ver esto que está sucediendo con los religiosos que expulsan a este hombre de la congregación, el Señor Jesucristo es cuando dice estas palabras en San Juan capítulo 10. De cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y un salteador. Y ellos no entendían de qué les estaba hablando, hasta que les dijo finalmente, de cierto les digo, yo soy la puerta, y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y ahí supieron que se estaba refiriendo y les estaba diciendo a estos religiosos que ellos eran unos ladrones y unos salteadores. Así es que hay 3 cosas que el Señor Jesucristo nos enseña en esta historia. En primer lugar, lo que hace el Señor Jesucristo es que desenmascara a los falsos maestros. Les va a quitar las máscaras. En segundo lugar, les enseña acerca del verdadero pastor. ¿Quién es el verdadero pastor? Y en tercer lugar, les enseña cómo poder tener salvación. Si es que la primera enseñanza, Jesucristo desenmascara a los falsos maestros. Y las palabras que les dice aquí en el verso 1 son tremendos. Son ladrones y son salteadores. Y el Señor Jesucristo nos dice cómo entran los ladrones. ¿Entran por la puerta? No. Los entran por otros lados que no son la puerta, son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque el lugar natural para que todos nosotros entremos o salgamos es ¿por dónde? Por la puerta. Y esta mañana estaba bien atento, estaba allá afuera viendo, dije a ver quién se mete por las ventanas. Y no encontré a nadie, todo el mundo entró por las puertas, ¿no? Entonces la puerta es el lugar natural para entrar. Sin embargo, el Señor Jesucristo acusa a estos hombres, a estos religiosos, de querer entrar por otro lado que no es la puerta, y les llama que son ladrones y que son salteadores. ¿Qué es un ladrón? Bueno, la palabra ladrón aquí habla de es un defraudador económico y la palabra salteador es la palabra que quiere decir a alguien que se lleva el botín. Entonces
entonces el Señor Jesucristo los está acusando, les está dando una acusación tremenda y les dice a todos estos religiosos: ¿saben cuál es la motivación de ustedes para según ser los escribas y los maestros de la ley y los sacerdotes y todo? ¿Sabe cuál es su motivación? Su motivación es obtener riqueza. Lo único que les motiva es obtener riqueza. Y el Señor Jesucristo los reprende duramente y les muestra su corazón. Esto es lo más maravilloso que hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Él nos ama. Él te ama a ti, Él me ama a mí. Pero me ama tanto que no me va a dejar como estoy. Me va a enseñar cómo está mi corazón para que Él lo pueda limpiar y lo pueda transformar. Y entonces el Señor Jesucristo te muestra cómo está tu corazón. Y cuántas veces me ha mostrado el Señor dónde está mi corazón. Y cuántas veces le he tenido que decir: Señor, perdóname, porque mi corazón está perdido, está podrido. Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame, te necesito. Y cuando nosotros nos humillamos y le pedimos eso al Señor, Dios nos transforma porque Él nos ama. El problema es cuando somos orgullosos y decimos: yo así estoy bien, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ese es el corazón orgulloso que no va a dejar que el Señor hable a su corazón. Y este era el problema de estos hombres. Y en Ezequiel capítulo 34, el Señor la palabra de Dios nos dice y hace una acusación terrible contra los pastores de Israel, contra los ancianos de Israel, contra los sacerdotes, y les dice: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a ustedes mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Wow, qué palabras tan tremendas. Y sabe que una cosa, que Dios nos está hablando a nosotros también, y nos está diciendo: tengamos cuidado, porque a lo mejor también nosotros podemos caer así. Tener mucho cuidado, porque Dios nos ha llamado a ser una congregación, una iglesia, una congregación, una comunidad sanadora, donde las personas pueden llegar, donde las personas pueden ser recibidas como están, heridas, lastimadas, pecadores. No quiero decir que se pueden y deben quedarse como están, porque les acabo de decir: Dios te ama tanto que te recibe como estás, pero te ama mucho más como para dejar como estás. Él quiere transformar nuestras vidas, y es lo que está haciendo el Señor en este día en nuestros corazones. Y no solamente son motivados por obtener riqueza, sino además los falsos maestros obviamente van a enseñar falsas doctrinas, y tristemente hay muchos falsos maestros que se han levantado en las iglesias para enseñar doctrinas equivocadas, y tenemos ahora cada vez más diferentes denominaciones, y está la cienciología, están los testigos de Jehová, y están los mormones, y todos estos, el Jesús que ellos predican no es el Jesús de la Escritura. Es un Jesucristo diferente, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no escuchar voces de diferentes maestros que nos están alejando de lo que la palabra de Dios nos dice. Así es que si eres cristiano, ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano no es cumplir con rituales, ni con rutinas, ni tradiciones, porque el Señor Jesucristo les dijo a todas estas personas que cumplían hasta con lavado, se lavaban las manos y cumplían con muchos ritos. Les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ser cristiano es seguir al Señor Jesucristo, es tener una relación a través de Él, con Dios a través de Él, es conocerle cada día más, es dejar que su Espíritu Santo y la palabra de Dios transformen nuestra mente y nuestro corazón para vivir de acuerdo a sus principios, y para llamar a lo que Dios llama bueno, bueno, y a lo que Dios llama malo, malo, y para llamar a lo que Dios llama pecado, pecado, y para no establecer yo mi propia justicia, sino para levantar y decir: esto es lo que Dios dice, y vivir de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, no solamente el Señor Jesucristo desenmascara a los falsos ladrones, a los falsos maestros, y les dice ladrones y salteadores, sino dice que Él es Jesucristo. Entonces se presenta como el pastor de las ovejas, y Él dice en el verso 2:
Dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a este abre el portero. Qué palabras más impresionantes, porque el Señor Jesucristo entonces se presenta y dice: yo soy el verdadero pastor. Y hay tres características en este pasaje que podemos ver del verdadero pastor. La primera característica, ¿por dónde entra el verdadero pastor? Por la puerta. Y entonces dice ahí el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el Señor Jesucristo entró por la puerta y se demuestra, por como Él entró en el mundo, que Él es el pastor. ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que cumplió el Señor Jesucristo de la Escritura. La Escritura dijo en Isaías 7:14 que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo nació el Señor Jesús? Por la Virgen María. ¿No es verdad? Y lo dice Mateo capítulo 1. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: he aquí la Virgen concebirá. El Señor Jesucristo está cumpliendo, está entrando por la puerta, está diciendo: yo estoy entrando en este mundo como se dijo que se podía entrar, el profeta iba a entrar en este mundo, el Mesías iba a entrar en este mundo. No solamente su nacimiento, el lugar de su nacimiento en Belén de Judea, en Miqueas capítulo 5, 500 años antes de que Jesucristo naciera, ya se había anunciado que Él iba a nacer en Belén. No solamente eso, que llamaría a su hijo de Egipto en Oseas. Y usted sabe que Herodes quiso matar al Señor Jesús y Dios le dijo, el ángel le dijo: huye y vete a Egipto. Y cuando murió Herodes, entonces el ángel le dijo: regrésate, los que procuraban la muerte del niño. Entonces dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y una vez más Mateo nos dice: esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces todo esto nos demuestra que Jesucristo es el verdadero profeta, el Mesías, el que está entrando por la puerta. No solamente eso, su vida, su muerte, tremendo, y lo más impresionante, su resurrección. Se profetizó que iba a resucitar. Él mismo dijo: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Él está cumpliendo lo que Dios había establecido, y Él es el que entra por la puerta. Él es el verdadero pastor. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ninguno, sino solamente el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar dice: y el portero le abre. No dice allí el verso 2, el verso 3: a este abre el portero. Y usted dice: ¿quién es? ¿A qué se refiere que a este abre el portero? Escuchen, hubo alguien que vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino él vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién era el portero? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado de Dios para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista estaba ahí en el desierto de Judea, ahí en el río Jordán, bautizando. Y de pronto el Señor Jesucristo se acerca y Juan dice: nunca lo había visto, mas el que me envió a bautizar me dijo: sobre el que veas que el Espíritu Santo desciende sobre paloma, este es. Y dice: y yo lo vi y he declarado. Y Juan 1:29 dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la puerta, y no solamente Él es el pastor y Él es la puerta. Jesucristo, el portero, le abre la puerta a Jesucristo y dice: Él es el que vendría, Él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, escucha, el pastor lo que hace es saca a sus ovejas. Qué impresionante, esto está. Qué bueno que vine hoy a la iglesia. Esto está impresionante, porque cuando nosotros pensamos en una puerta, generalmente pensamos en una puerta para entrar, ¿no es verdad? Pero aquí dice que el portero, que el verdadero pastor abre la puerta y saca a las ovejas.
Aquí no está diciendo que las mete, aquí está diciendo que las saca. ¿Sabe que muchos de nosotros estamos encerrados, estamos atrapados, estamos esclavizados en pecado, en dolor, en temor, en angustia, en vergüenza? Estamos atrapados en las redes del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, atrapados ahí, pero hay un verdadero pastor que te está abriendo la puerta y que va a llamar tu nombre y te va a decir: sal, y donde tú puedes salir y encontrar libertad para tu alma, descanso para tu alma. Esta es la tercera característica del verdadero pastor. Entra por la puerta, el portero le abre y él saca a sus ovejas. Y dice algo tremendo, que él llama a sus ovejas. Mire, verso 3: a este abre el portero y las ovejas que oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Qué tremendo pasaje, más maravilloso. El Señor Jesucristo conoce tu nombre y te llama por nombre, porque Él te ama y quiere sacarte de la esclavitud donde estás. Y la esclavitud puede ser inclusive la religiosidad. Te quiere sacar de ahí para que tú escuches su voz y para que tú le sigas y para que Él te lleve a los pastos que Él tiene preparados para ti. Él te está llamando por nombre. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando venía el día del perdón, cuando Dios iba a perdonar a todo el pueblo, estableció un día que se llama Yom Kippur. Ese día es el día del perdón, y entonces había una ceremonia especial donde el sumo sacerdote se vestía con sus ropas de sumo sacerdote, y entre las ropas del sumo sacerdote tenía un pectoral, uno tipo chaleco que se ponía, y en el pectoral tenía 12 piedras. Y cada una de esas piedras tenía los nombres de los hijos de Israel. Y entonces el sacerdote entraba al lugar santísimo a derramar la sangre sobre el propiciatorio, la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, para que Dios perdonara el pecado de los hijos de Israel. Y cada una de esas piedras tenía los nombres de los hijos de Israel. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo no entró en el santuario hecho de manos humanas y no entró con sangre de animales, sino que Jesucristo entró en el mismo cielo y entró con su propia sangre, y Él lleva tu nombre delante de la presencia de Dios para hacer expiación por tus pecados. Y eres perdonado completamente y totalmente perdonado. Tus pecados están pagados y saldados completamente en la cruz del Calvario. ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo dice: y yo saco a mis ovejas, y mis ovejas, una vez que las saco, me siguen porque conocen mi voz. Escucha, tal vez este día estás atrapado en un corral, siguiendo la voz del alcoholismo, de la inmoralidad, del placer, de las adicciones. Estás atrapado en el corral del dolor, del temor, de la angustia, de la vergüenza, de la culpa. Pero el Señor Jesús llama tu nombre y te conoce, porque Él es el verdadero pastor y Él te va a sacar, y sus ovejas oyen su voz. Y finalmente, Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta. Y como dije hace un momento, la puerta no nada más sirve para entrar, la puerta también sirve para salir. Y tal vez tú estás engañado, siguiendo una ideología. Tal vez el mundo te ha presentado con una ideología que tú has abrazado para decir: sí, yo puedo luchar contra esto y contra la injusticia, y yo voy a luchar contra esto y aquello. Pero tal vez no es lo que Dios te está diciendo en su palabra.
El Señor Jesús puede librarte y quiere librarte de ideologías que no estén de acuerdo a su palabra, que son voces de pastores o que son voces de ladrones que no están entrando por la puerta, que se están salteando por otras partes y que están engañándonos con sus ideologías. O también el Señor te quiere sacar del corral del pecado, y Él es la puerta de las ovejas. Y esta imagen es impresionante. Los pastores en Judea llevaban a sus ovejas para descansar y guardaban a todas las ovejas en un corral, y llegaba un pastor con sus ovejas que se llama redil y las metían al corral, y llegaba otro pastor y 50 más de las ovejas, y llegaba otro pastor y un pastor se acostaba en la puerta para que las ovejas no pudieran salir. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, nadie puede entrar, nadie puede salir sino por mí. Pero también el Señor Jesucristo dice: yo soy el pastor y yo llamo a mis ovejas. Y sabe que aunque había ahí, podía haber 5 o 8 rediles diferentes, podía haber 500 ovejas, y venía el pastor y el pastor habla, y sus ovejas, entre las 500, solamente sus ovejas salen de ese redil y comienzan a seguir a su pastor. Así son las ovejas, conocen la voz de su pastor. Escucha, este día el Señor Jesucristo te está hablando, y si tú eres hijo de Dios, tú vas a escuchar la voz de tu pastor y le vas a seguir. Y el Señor te está hablando, y el Señor te está diciendo: sal de donde estás. ¿En dónde estás atrapado? ¿Qué es lo que te tiene atrapado que no puedes salir? Yo te quiero llevar a pastos verdes. Yo te quiero llevar a lugares donde vas a tener vida, y vida en abundancia, como dice el verso 10. Así es que en esta tarde Dios está llamando. Voy a terminar con esta historia, así es que me voy a tardar 2 minutos más. Me voy a tardar 4 minutos pasados de la hora. Pero en esta historia era un pastor que estaba preparando su sermón, como muchas veces me ha pasado, y se me hace tarde. Y a este pastor se le hizo tarde, y le llamó a su esposa para avisarle: ¿sabes qué? Estoy todavía preparando el sermón y todavía no termino, y me voy a quedar todavía un tiempo más. Y entonces le habló a la esposa, y la esposa no le contestó. Entonces dijo: qué raro, ¿a dónde estará? Entonces él siguió haciendo su sermón y todo, y se fue a su casa, ¿verdad? Y de pronto al otro día, el lunes, recibe una llamada. Y entonces él contesta. La iglesia donde él estaba se llamaba Iglesia Bautista Dios Todopoderoso, pero en inglés se llamaba God Almighty Baptist Church. ¿Ok? God Almighty Baptist Church. Entonces recibe una llamada de una persona, le dice: oiga, usted me llamó el viernes en la noche. Yo te llamé el viernes en la noche. No, yo para nada te llamé. Dice: mire, le voy a decir lo que pasó. Ese día tenía la escopeta lista en mi boca y me iba a disparar. Y le dije a Dios: Dios, si tú existes, haz algo para que yo sepa. En eso sonó el teléfono, y volteo, y el identificador de llamadas decía God Almighty. Dejé la escopeta y me di cuenta que Dios me estaba llamando. El pastor no sabía que se había equivocado de teléfono cuando llamó a su esposa, pero Dios sí sabía que no había una equivocación. Él te está llamando. Y si tú estás aquí el día de hoy, escucha, Dios te está llamando.